Hoy conoceremos un poco acerca de la historia de la psicopatología. ¡Vamos, sígueme! Los intentos de explicación del comportamiento anómalo han estado siempre presentes en la historia de la humanidad y se han establecido códigos de comportamiento normal. Un punto de partida importante para comprender la historia de la psicopatología es que la explicación de la conducta normal casi siempre va de la mano con los principios explicativos de la conducta normal. Así, por ejemplo, las explicaciones demoníacas de la locura se ajustan perfectamente en un contexto cultural en el que se concibe que la conducta humana puede estar influida por el diablo. La conducta normal entonces surge de un contexto social, económico y político, y su carácter de anormal está en una buena medida conferido por la propia colectividad en la que se produce el fenómeno. En la época de las culturas preliterarias, existen algunas pruebas indirectas que permiten hipotetizar la existencia de un pensamiento mágico en el que la posesión demoníaca jugaba un papel crucial en la explicación de la locura. La intervención de estos seres maléficos autónomos en la conducta de los hombres puede actuar mediante dos procedimientos: la posesión o el robo del alma, y las alternativas terapéuticas que se ofrecían encaminadas hacia ritos o exorcismos. Sin embargo, desde hace un siglo los arqueólogos han recogido varios cráneos en los que se observan trepanaciones o incisiones craneales practicadas a propósito. Es posible que una de las razones de dichas trepanaciones fuese la de la liberación a las personas del espíritu que la había poseído. Estas prácticas se vuelven interesantes porque ponen de manifiesto la constante de que el tratamiento administrado dependerá del tipo de causa propuesta, y que incluso desde tiempos remotos la cabeza se ha considerado un lugar privilegiado en relación con las emociones, la voluntad y la conducta. La figura de Hipócrates es importante porque desecha la superstición y los espíritus como el origen principal de los malestares físicos y mentales de los hombres. Hipócrates propone la existencia de 4 humores o fluidos básicos del organismo: la sangre, que es procedente del corazón, la bilis amarilla del hígado, la bilis negra del vaso y del estómago, y la flema, que es procedente del cerebro. Del equilibrio de estos 4 humores dependerá la salud del individuo, y el exceso de uno de ellos dará lugar respectivamente a 4 diferentes temperamentos: el voluble, colérico, melancólico e indolente, y en caso del desequilibrio grande o discrasia, se recomendaban purgas o una dieta y régimen de vida adecuados con el fin de recuperar la homeostasis humoral. En este periodo, las raíces de la psicoterapia están claramente presentes en las culturas grecolatinas y mesopotámica a través de la terapia verbal. El propio Galeno, en el Tratado de las Pasiones, describe una figura próxima al psicoterapeuta, que se rige como un mentor que señala los defectos y ayuda a equilibrar emocionalmente al paciente, empleando básicamente la terapia verbal. En esta época, el instrumento de persecución contra la herejía es la Santa Inquisición, creada por Inocencio III en 1199. Se emplea una diversidad de procedimientos diagnósticos, tales como las inmersiones en el agua y la búsqueda de marcos corporales, e incluso entrevistas formales como las empleadas por el Consejo General de la Inquisición a principios del siglo XVII. Autores señalan con ironía que quizás se le atribuye a la Santa Inquisición el dudoso privilegio de haber inventado las primeras entrevistas estructuradas de la historia de la psicopatología. Un aspecto importante de la brujería es que normalmente son mujeres las que son acusadas. Para muchos autores, la psicopatología ha tenido a lo largo de su historia una actitud estigmatizadora hacia la mujer. Sin embargo, es muy probable que muchas brujas en realidad fueran ancianas con demencia senil, esquizofrenia o incluso epilepsia. Una incógnita histórica de enorme relevancia es averiguar cómo se efectuó el diagnóstico diferencial entre brujería y locura, ya que al menos desde el siglo XVI la Iglesia Católica distinguía entre la auténtica pérdida de la razón y la brujería, aunque hoy en día no están claras las bases de aquella distinción. (1409) Se adopta como el año del comienzo de los centros de tratamiento para los locos. El padre Jofre inaugura en Valencia la Casa de Orates, un lugar de recogida y tratamiento para los dementes. Y así comienza una larga tradición en España que se prolonga con la creación en 1567 del primer hospital psiquiátrico del Nuevo Mundo, el Hospital de San Hipólito en México. En 1682, Luis XIV suprime la pena de muerte para las brujas. Durante la Ilustración, la razón ocupa un lugar de privilegio, por lo tanto la locura ahora es una desgracia moral que hay que ocultar. Durante esta época surgen teorías pseudocientíficas que niegan cualquier tipo de sentimientos humanos a los desposeídos de una razón, justificándose de este modo un trato denigrante.
Es en las instituciones religiosas donde aún se preserva un trato humanitario hacia estos pacientes. A finales del siglo XVIII surgen los grandes helenistas franceses, principalmente Pinel y Esquirol. El tratamiento moral de Pinel consistía en la aplicación de un régimen de firmeza en el que se pedía participar al paciente en tareas terapéuticas estructuradas, mientras que Esquirol es ya un representante de una psiquiatría autónoma, que intenta buscar relaciones con la anatomopatología. Se comienza con las explicaciones localizacionistas sobre el origen de las enfermedades mentales desde un enfoque anatomopatológico. Los franceses Morel y McNam culminan la tendencia organizacionista con su teoría de la degeneración, la cual explica que las enfermedades mentales serían la expresión de una degeneración. La gran figura de finales del siglo XIX y piedra angular de la psiquiatría moderna es Kraepelin, y propone la creación de sistemas clasificatorios basados en las manifestaciones clínicas de las alteraciones, y no en supuestas causas o en sus hipotéticas lesiones o anormalidades cerebrales. A finales del siglo XIX, Charcot cree que la histeria tiene una etiología orgánica hasta el día que, sin él saberlo, sus estudiantes hipnotizan a un paciente creando en ella algunos síntomas histéricos. Breuer, médico vienés, tras su estancia con Charcot, observa que durante trances hipnóticos o el recuerdo de experiencias traumáticas previas puede aliviar los síntomas. Sin embargo, más tarde, en 1899, Freud advierte que puede obtener efectos terapéuticos sin tener que recurrir a la hipnosis. Así, la catarsis, supuestamente el elemento activo de la terapia, puede obtenerse a través de métodos exclusivamente verbales mientras el paciente se halla en un estado de conciencia normal. El principal representante de esta teoría psicológica y práctica terapéutica es Freud. Las principales aportaciones de Freud residen en otorgar énfasis no a la historia de la enfermedad, sino a la historia del enfermo. A pesar de su más dudoso carácter científico, hasta los años 50 el psicoanálisis dominó el panorama psiquiátrico, y aún hoy en día tiene una enorme importancia, no tanto en la investigación institucional como en la práctica terapéutica privada. El método fenomenológico tendrá el objetivo de descubrir la cosa en sí, de objetivar la realidad en su sentido más profundo. La importancia de estudiar lo psicopatológico residiría en que al descargar la existencia del hombre, éste se ve confrontado de un modo más directo con el problema de su ser. La escuela fenomenológica hunde sus raíces de un modo profundo no solo en la filosofía fenomenológica, sino también en el existencialismo. La situación cambió a partir de los años 50 con el uso de los antipsicóticos y los antidepresivos. El hallazgo durante la década de los 60 y los 70 de psicofármacos con un grado de efectividad razonable transformó el interés de las taxonomías. Actualmente somos espectadores del privilegio de la segunda revolución en psiquiatría tras el descubrimiento de los psicofármacos. Esta revolución consiste en definitiva en el empleo de criterios diagnósticos más o menos precisos para formular categorías diagnósticas. Desde el punto de vista de la construcción teórica de la psicopatología, no cabe duda que la influencia del conductismo ha sido grande. Este modelo ha utilizado técnicas de condicionamiento clásico, operante e incluso aproximaciones etiológicas para producir un amplio espectro de conductas anómalas inducidas experimentalmente. La creación de estos modelos ha tenido un papel importante en psicopatología para identificar elementos causales y proporcionar esquemas explicativos etiológicos. Desde los años 60, debido a la confluencia de la computación y la psicolingüística, se hizo patente que la armazón conductual tradicional resultaba insuficiente para dar cuenta de los procesos superiores, teniendo en cuenta además que estos son un ingrediente necesario para explicar no solo el funcionamiento psicológico de los humanos, sino su propia conducta. El estudio científico de estos procesos mentales es lo que se denomina psicología cognitiva, y su convergencia con la psicopatología promete ser muy fructífera. Es probable que la vía más importante de construcción teórica de la psicología en las próximas décadas la constituyan las neurociencias. De hecho, la confluencia entre la psicología cognitiva y los estudios neurofisiológicos comienzan a proporcionar estrategias y datos conjuntos de investigación impensables hace algunos años. Por fin hemos llegado al final de esta breve historia de la psicopatología. Gracias por acompañarme en este viaje, espero haya sido de tu total agrado. Para mí fue muy divertido y espero poder seguirte viendo en próximos viajes que tengamos.